Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos hoy lunes una nueva edición de CPE Noticias y una nueva semana en este que es el servicio informativo de la Cooperativa Popular de Electricidad. Lamentablemente tenemos que comenzar con una noticia muy triste que viene desde la ciudad del norte pampeano. Estamos hablando de General Pico. Hallaron el cuerpo de Romina Albornoz en un desagüe. Romina Alejandra Albornoz, la mujer de 36 años que era intensamente buscada en General Pico, fue hallada sin vida en un desagüe de la ciudad del norte pampeano. El fiscal Juan Pellegrino lo confirmó oficialmente en horas de la mañana, lo que puso un trágico final al operativo de búsqueda que se desarrollaba desde su desaparición. El hallazgo se produjo en el canal del desagüe, ubicado en la intersección de la calle 9 y la calle Isidoro Brunengo, avenida en realidad, en cercanías de la rotonda Perón. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia, que será determinante para establecer las causas y circunstancias de la muerte, además de confirmar o descartar la existencia de signos de violencia. En horas de la mañana, nuestros colegas de TVCO realizaron una entrevista con el fiscal Juan Pellegrino, que ahora compartimos con ustedes. Bueno, Juan, están trabajando en el hallazgo de un cuerpo. Contanos un poco los detalles. Bien, en principio buenos días a todos. Lo único que podemos confirmarles es que con la diligencia que está llevando adelante la Comisaría Seccional Tercera, en colaboración con bomberos, con la Agencia de Investigaciones Científicas y demás, se logró el hallazgo de un cuerpo, sin vida por supuesto, y oportunamente ahora va a ser derivado a la morgue para realizar la autopsia médico-legal. Eso es todo lo que yo puedo confirmarles ahora. ¿Se trataría de un masculino o femenino? No, es una femenina. ¿Signos de violencia? No, en principio no puedo informar eso porque no lo sé. En realidad hemos visto el cuerpo a simple vista y esos análisis de la autopsia médico-legal. No tengo más nada que informar, eso es todo. ¿Quién dio el aviso? ¿El lugar? ¿Perdón? ¿Se había rastrizado ya el lugar? Sí, incluso se había pasado por el lugar en el día de ayer. Después lo pudimos obtener a través de la información de una cámara de seguridad, incluso que se analizó en el transcurso de esta madrugada. ¿Eso fue el aviso un poco, el puntapié para investigación? Para profundizar la búsqueda en el lugar. Eso es todo, no tengo más nada para informar. Ahora sí vemos los títulos de la jornada. Paro docente, alta adhesión. Docentes pampeanos se plegaron al paro nacional convocado por la CETERA para protestar contra el gobierno de Javier Milei. En La Pampa la adhesión fue superior al 95% y prácticamente no hubo actividad en las escuelas. Las ventas no repuntan. La Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa dio a conocer este lunes los datos de su relevamiento comercial, correspondiente a los meses de mayo y junio del 2026. El informe muestra que el 71,3% de los negocios pampeanos reportó una disminución en sus ventas. Chacra Raíz pide por el gobernador. Integrantes de la Ecualdea Chacra Raíz presentaron hoy un petitorio en la legislatura y en Casa de Gobierno para frenar el desalojo en Toay. Piden la intervención del gobernador Sergio Silioto. Ley de tierras, rechazo de la intersindical. La mesa intersindical convocó a un paro parcial para el próximo jueves para rechazar la reforma de la ley de tierras que favorece la extranjerización. Habrá una movilización en el centro cívico. La senadora Patricia Bullrich pretende que avance en el Senado la ley para modificar la ley de tierras. Patricia Bullrich comprobó durante el fin de semana que no estaban los votos para aprobar el capítulo de la extranjerización de tierras del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Por ese motivo, decidió dar marcha atrás, volver a negociar. La resistencia de un puñado de díscolos radicales y de fuerzas provinciales usualmente aliadas que le hicieron saber que no acompañarían el capítulo en la sesión del jueves, la obligó a ensayar una modificación de último momento, aumentar del 15 al 25% el límite para la compra de tierras por parte de extranjeros y enterrar así la fantasía desreguladora de Federico Sturzenegger. Esto va a ser anunciado oficialmente mañana en una conferencia que brindará a Patricia Bullrich. Mientras tanto, está ya convocada una manifestación, un paro parcial
para el próximo jueves en la provincia de La Pampa, actividad que va a replicarse en las distintas provincias. En este caso fue la Mesa Intersindical quien anunció esta movilización entre las 9 y las 11 de la mañana para rechazar la modificación a la ley de tierras. Lo anunciaron en una conferencia de prensa y allí estuvo CPE Noticias. Nosotros tenemos un grado de preocupación muy alto sobre lo que está ocurriendo en nuestro país en cuanto a que se profundiza un modelo de entrega y de saqueo de la República Argentina. Esa extranjerización de la economía, digamos, se consolida, ahora le ponen el broche de oro, entregando el territorio. O sea, si habíamos renunciado a la soberanía energética, a la soberanía alimentaria, a la soberanía marítima, etcétera, durante todos estos años, ahora se agrega la soberanía territorial, ¿no? Sin ningún límite, ¿no? De cantidad de compra de tierra, sin ningún límite, y la posibilidad de que puedan comprar, digamos, tierras de frontera, donde hay recursos esenciales para la vida, como el agua. Es un intento de desmembramiento de nuestro país, ¿no? O sea que hay proyectos, sabemos nosotros, de quedarse países extranjeros que anhelan la Patagonia, ¿no? Entonces, eso que parece conspiración, en realidad está escrito y sostenido en plataformas políticas de partidos extranjeros y está sostenido en proyectos. Corremos el riesgo de la balcanización de la República Argentina. Lo que hicieron con Yugoslavia, que la dividieron en 6 estados, creo, ¿cierto? Corremos el riesgo nosotros que tengamos la República Minera, la República Cerealera, la República Petrolera. Lo que planteamos es que hay que movilizarse, hay que preocuparse por esta situación. Nosotros lo vamos a hacer el día jueves, si se convoca en la Cámara de Senadores. Vamos a movilizarnos, vamos a concentrar ahí en la rotonda de Casa de Gobierno y nos vamos a manifestar de 9 a 11 para visibilizar este problema, que es un problema de todos los ciudadanos argentinos para nosotros, que les corresponde defender el territorio, que les corresponde defender la soberanía, es un derecho constitucional y hay que ejercerlo, y llamamos a que nos acompañen todos aquellos que se sientan convocados, aunque sea con un bocinazo. Como mesa intersindical, ¿tuvieron la posibilidad o hicieron el intento de dialogar con senadores que representan a la provincia de La Pampa, que van a estar emitiendo el voto el jueves? Con algunos hemos tenido contactos, a otros le hemos manifestado en reiteradas oportunidades, con anterioridad, que no voten leyes como la ley de financiamiento de la universidad, que no voten leyes de nuevos endeudamientos, y etcétera, etcétera, que todo es entrega, ¿no? Y que no hay nada ahí en todas esas leyes, por más que busques, no hay nada favorable al pueblo, ni un artículo encontrar. Entonces, pero ha sido tirar, digamos, un tiro al aire, ¿no? Nunca nos han dado ni una respuesta, ni tampoco, digamos, han votado a favor de los intereses populares. Nosotros creemos de que hay que ganar la calle. Para defender los derechos laborales tenemos que ganar la calle. Para impedir que se aplique la reforma laboral hay que ganar la calle. Para lograr que los jubilados tengan ingresos dignos hay que ganar la calle. Para evitar la extranjerización de la tierra hay que ganar la calle. Docentes de todo el país se plegaron al paro nacional convocado por la CETERA para repudiar las políticas educativas del gobierno de Javier Milei, para pedir por el Fondo Nacional de Incentivo Docente que, bueno, fue ajustado por completo, desmantelado por la administración del presidente liberal libertario y, por supuesto, exigieron por los salarios. Perdieron muchísimo poder adquisitivo durante la era de Javier Milei. En La Pampa, la adhesión a la medida de fuerza fue superior al 95%. Estuvimos conversando este tema con la flamante secretaria general de la UTELPA, Claudia Calderón. A nivel nacional y en toda la provincia el paro es contundente. En la provincia es alrededor del 95% lo que pudimos corroborar por teléfono hasta ahora.
es muy alto acá en la ciudad de Santa Rosa, hay escuelas vacías superando el 95%, en algunas el 100%, y en todo el país va a ser alto porque las condiciones en las que nos encontramos los docentes, la verdad que si bien varían en las provincias, el salario hoy es un salario de miseria, un salario que no alcanza para llegar a fin de mes, hay precarización laboral y bueno, la CETERA está desde que asumió el gobierno nacional sin poder sentarse en una mesa paritaria real. La ley de financiamiento educativo no se está cumpliendo, no hay financiamiento universitario, por eso hoy también se suman los docentes universitarios al paro. Y bueno, la gravedad de la situación, uno hablando con cualquier docente o trabajador lo puede ver, imagínate lo que es en otras provincias, donde además los gobiernos provinciales han aumentado la edad jubilatoria, han aumentado los aportes, han desaparecido la paritaria. Ciudad de Buenos Aires hace unos días modificó el estatuto docente, por lo tanto que la situación es muy compleja. El gobierno nacional ha tratado de presionar y evitar que se concrete la medida de fuerza con amenazas por la nueva ley, ¿no? laboral que exige un 75%, digamos, de garantía, digamos, de la educación. Bueno, esto, ¿cómo impactó, digamos, en docentes a nivel nacional y también en la provincia? No tuvieron éxito y no lo van a tener porque la situación, ya te digo, es cada vez más grave, pero bueno, son mecanismos que tienen para tratar de disciplinar, para tratar de meternos miedo. El año pasado también lo intentaron, hay 2 recursos de la Justicia Federal que dejaron sin efecto la esencialidad de la educación. Ellos lo intentan mediáticamente y sobre todo para alimentar discursos de odio frente a los docentes y poner a la sociedad en contra de la clase trabajadora, cosa que no va a ocurrir. Son infinidad de situaciones y de demandas que están incumpliendo permanentemente, pero a la hora de ejercer un derecho a los trabajadores hablan de que somos esenciales. Nosotros respondemos con que si ellos consideran que somos esenciales, que cumplan con la ley y nos devuelvan el FONID, que es por ley de financiamiento educativo, y hoy serían 300.000 pesos al bolsillo de cada uno de los docentes de la provincia y de todo el país, y no lo están cumpliendo. Una de las, si se quiere, cosas que dijo el gobierno nacional era que iba a llevar a cabo inspecciones en las escuelas para ver si se estaba dando cumplimiento, digamos, a la esencialidad de la educación. ¿Qué pasa en la provincia de La Pampa, ¿no? Una provincia donde la educación depende en el 100% del gobierno provincial. En principio no puede ni debe porque no tiene poder de policía para intrometerse en nuestra jurisdicción. De eso se va a encargar seguramente el Ejecutivo Provincial y el Ministerio de Educación. Nosotros lo que estamos llevando es tranquilidad a las directoras y a los directores. Lo que se hizo fue, como hacemos para cada medida de fuerza, somos muy responsables, los docentes informamos por los canales institucionales para que la escuela se pueda organizar, para que la familia sepa. Así que no va a suceder nada, es una maniobra más para amedrentar y para bajar el precio a la medida. Seguramente en algunas provincias tendrán más posibilidades porque los gobiernos se los van a permitir. Acá no va a pasar nada. Integrantes de la ecoaldea Chacra Raíz temen un desalojo forzoso y por ese motivo volvieron a manifestarse hoy frente a Casa de Gobierno. Entregaron un petitorio al gobernador Sergio Silioto, esperan tener una reunión con el primer mandatario pampeano y también pidieron la intervención de los diputados provinciales. Hablamos del tema con Anaí Montes. No se toca, la chacra no se toca, no se toca, la chacra no se toca, no se toca, la chacra no se toca, no se... La realidad es que este año, ya en los últimos 2 meses, hemos hecho 4 pedidos de audiencia, de los cuales ninguno ha tenido respuesta. En este momento, bueno, lo que estamos haciendo es entregar una carta abierta, tanto para la provincia como el municipio de Toay, para la comunidad en general, para seguir visibilizando la situación que nos toca vivir. La carta la dejan acá en mesa de entrada, los recibe alguien, ¿no? Bueno, acá nos acaba de recibir Erika Milano,
Pudimos dialogar un poco con ella, contarle la situación en la cuestión, bueno, jurídica por un lado, pero bueno, también en este pedido y por qué, digamos, pedimos el diálogo con la provincia, porque entendemos, digamos, que esto tiene que ver con una cuestión más municipal, digamos, de la localidad de Toay en particular, con el intendente Ariel Rojas, y para mí, de la hazaña que hay con respecto al barrio, porque bueno, no nos olvidemos que si bien el municipio de Toay dice que espera la respuesta de la justicia o se va a acoplar, digamos, la respuesta judicial, nosotros atravesamos en su momento un juicio penal del cual salimos absueltos y no dio lugar al desalojo, pero también atravesamos en su primer momento, la primera instancia, el juicio sumarísimo, que tampoco dio lugar al desalojo y la Municipalidad de Toay apeló a ese fallo. Entendemos que en búsqueda de justamente lo que está ocurriendo ahora, que es que la justicia ordenó el desalojo, un desalojo que además es cuanto menos incluso ilegal, porque nosotros estamos bajo la ley 27.453 de barrios populares, que es una ley de orden público a nivel nacional, que se está aplicando en distintas localidades de la provincia, pero que la justicia entiende que es inaplicable en nuestro caso en particular. Un poco yo le manifestaba a ella que nosotros no queremos pensar que la justicia está actuando en favor de alguien, del Ejecutivo o demás, pero que nos preocupa la situación, porque entendemos que las leyes nacionales de orden público se tienen que aplicar y también entendemos que si la Municipalidad de Toay no la aplica, el gobierno provincial y el gobernador en particular, dentro de sus responsabilidades de gobernador, tiene la obligación de hacer cumplir las leyes nacionales dentro del territorio provincial. ¿Hay alguna novedad respecto del desalojo? Porque está determinado, pero ¿está la orden para ejecutarse? Hay movimientos dentro del expediente, eso también es algo que nos moviliza. Bueno, para nosotros desde el 9 de abril, cuando recibimos la sentencia, nos mantenemos en alerta continua, permanente, vivir todos los días con la incertidumbre de no saber si te va a llegar mañana la orden de desalojo. Es tremendo para todas las familias, para las infancias que habitan el territorio. Y si bien no hay una fecha ya establecida para lo que ellos llaman el lanzamiento, sí hay movimiento en el expediente y lo que dice el fallo es que a partir de los 3 meses posteriores a la entrega de la sentencia, el desalojo puede ser un desalojo forzoso. Entonces, bueno, también entendiendo esa urgencia es que nosotros pedimos la intervención de los organismos provinciales, municipales que estén atentos, porque sería un precedente terrible para la provincia de La Pampa que se dé un desalojo forzoso de más de 10 familias que quedarían en la calle, con el colapso que eso podría generar, digamos, en el sistema público, tanto de la salud mental, que está tremenda, como también en lo que es desarrollo social y demás, digamos, porque eso, seríamos 10 familias que quedaríamos en la calle. Agosto viene con aumentos. Sube la luz, el gas, el transporte, la educación y también las prepagas. La llegada del octavo mes del año trae consigo una batería de aumentos en distintos servicios y rubros que tendrán un impacto directo tanto en la inflación como en el bolsillo de los argentinos y las argentinas. En los últimos meses la variación de precios se fue desacelerando y a pesar de la baja en junio, los incrementos en diferentes sectores continuarán presionando al índice de precios al consumidor. Se vienen aumentos en agosto, sube el transporte, las prepagas, la educación, los alquileres, el gas, la luz y hasta el agua. Hacemos la primera pausa, ya regresamos con más información. Segundo bloque de CPE Noticias, vamos a hablar ahora de Federico Sturzenegger y del decreto del ministro desregulador que está paralizando los puertos de todo el país. En el día de hoy, un decreto del presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger que desreguló el servicio de practicaje paraliza desde el fin de semana el ingreso y egreso de buques en los puertos de todo el país. Desde la madrugada del sábado 1 de agosto, la mayoría de los prácticos, pilotos y vaqueanos dejó de prestar servicio a título personal en rechazo de esta norma. Ustedes se preguntarán,
¿Qué hacen los prácticos? Bueno, los prácticos son profesionales especializados que orientan los buques en zonas de navegación compleja como ríos, canales y puertos y aportan conocimiento local sobre las corrientes, profundidades y riesgos para garantizar la seguridad de las maniobras. Bueno, en este momento se están perdiendo miles de dólares, millones quizás, porque fruto de este decreto de Sturzenegger están paralizados los puertos de todo el país. Nos venimos ahora a la provincia de La Pampa porque se reunieron los referentes del PRO en una reunión, valga la redundancia, que se realizó el pasado fin de semana en Intendente Alvear. Están impulsando la candidatura de Marita McAllister, actual presidenta del Tribunal de Cuentas, para la gobernación en 2027. Hay un acuerdo unánime del PRO. Lo asevera la diputada provincial María Laura Trapaglia. Y surgió esta cuestión de que en una nota de streaming a Marita McAllister le preguntaron sobre cómo veía una posible candidatura a ella gobernadora en un frente, que ella respondió que sí, que estaba dispuesta a hacerlo, ¿no? Ya se la ha nombrado en distintas campañas, en distintas elecciones. Bueno, en este momento está dispuesta a tomar este desafío, que en un momento donde la ciudadanía está descreída y tiene desconfianza de la política, creo que la verdad es de una verdadera valentía, un coraje y una real voluntad de querer ser gobernador, y nos llena de orgullo tener una candidata como ella. ¿Hay apoyo en el interior del PRO a la posible candidatura de Marita? Bueno, los dirigentes que estuvimos presentes, cada uno dio su visión, su apoyo. La verdad que fue unánime el apoyo de las personas que estaban presentes. ¿Consideras que, bueno, en el marco, también que todavía falta un montón, ¿no? Y falta traccionar, ¿no? Los frentes. ¿Consideras que va a ser fácil imponer, digamos, la figura de Marita como candidata a la gobernación en el marco de un frente donde por ahí uno desde afuera puede ver que va a estar la Unión Cívica Radical o puede llegar a estar la Libertad Avanza? Bueno, yo te acabo de describir todas las virtudes que tiene Marita y todo su proceso en su gestión, en la parte administrativa, legislativa, de control. Creo que eso es un valor agregado que tiene la candidata en la cual yo apoyo. Y bueno, es una cuestión de consenso, es una cuestión de querer primero ganar la provincia, que es una gran oportunidad que tenemos en este momento, cuando tenemos un justicialismo que está fragmentado, que lo ves en la Cámara de Diputados, contra el Poder Ejecutivo y el Ejecutivo y el mismo justicialismo dentro de la Cámara de Diputados, y las líneas nuevas que están saliendo desde el justicialismo, así que es una oportunidad mayor a la que ya tuvimos en la elección anterior, que quedó la Cámara de Diputados 15 diputados de la oposición y 15 del oficialismo. ¿Surgió en esta reunión un tema que es candente o está candente esta semana y que tiene que ver con la reforma a la ley de tierras? En esa reunión no, pero sí surgió en una reunión que tuvimos con la senadora, con diputado nacional. Hoy por hoy estamos estudiando el proyecto y viendo esta cuestión de las diferentes modificaciones que se están acercando. Con la poca información o la información que tienen por ahora, ¿qué le ven de positivo y qué le ven de negativo? La inversión, el poder desarrollar, y por otro lado es esta cuestión que algunos están de acuerdo o no, del porcentaje de tierras. Bueno, se ve bien que en lugares limítrofes con otros países no se puede hacer. La cuestión de la adquisición por parte del Estado hay que verla también. Hay mucho para analizar. ¿El porcentaje, digamos, que limita es, digamos, hoy por hoy una de las cuestiones que más va a debatirse? Y yo creo que sí. Creo que se había propuesto ahora una nueva propuesta del 25%. Me llegó recién, no te puedo especificar bien, pero creo que eso es lo que hace mucho más ruido. El presidente Javier Milei estuvo de rotation en varios medios amigos, concedió entrevistas a La Nación Más, a algunas radios, y habló allí de la violencia de género. Dijo que su gobierno fue el que más hizo por las mujeres de todo nuestro país y que ninguno combatió tanto la violencia de género. Por supuesto, distintas organizaciones salieron a repudiar los dichos del presidente. Es el caso de la organización Pan y Rosas.
Hablamos del tema con Claudio Lupardo, quien dijo que el presidente es un mentiroso. Lo que se puede decir es que son todas mentiras, que es un miserable, que desde que asumió y antes en campaña su posición política e ideológica y la de La Libertad Avanza y todos aquellos que son cómplices de este actual gobierno, es justamente sacarle todos los derechos que hemos logrado del movimiento de mujeres y de las disidencias y se comprobó en muchas declaraciones que ha venido haciendo y justamente lo que se va a tratar el jueves en la Cámara de Senadores es la ley que presenta la senadora Carolina Lozada, que es a partir de las falsas denuncias, que es una mentira, porque además el Código Penal ya tiene un artículo de falsas denuncias. Los datos y las estadísticas hablan del 0,9 de las falsas denuncias que existen, que no lo voy a negar y que existen, pero no tienen que ver ni con violencia de género ni con delitos sexuales justamente. Así que al seguir condenando a que las mujeres mienten cuando denuncian, porque eso es justamente la base de todo esto, de que nosotras mentimos, hacen que las personas que están vulnerables, las mujeres más vulnerables en una situación de violencia de género y que se atribuye cada 24 horas un femicidio, tengan miedo de denunciar, porque los obstáculos que les propone la justicia son interminables y todos tenemos a alguien cercano que está viviendo en este momento violencia de género y eso es un problema en este país y en el mundo. Así que justamente lo que viene a hacer la política de Milei, porque no es solamente de Milei, es todos aquellos que son cómplices de él, que le votan las leyes y que se ríen de los derechos que hemos conquistado. Uno de los más importantes es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que es la ILE justamente, y que lo hemos logrado con un movimiento de mujeres feministas en las calles. Bueno, toda una política regresiva de esos derechos que todo el movimiento vamos a seguir defendiendo. Cada vez que salimos a la calle no salimos solamente por mejores salarios o mejores condiciones de trabajo. Hay cuestiones que tienen que ver con las personas, con los derechos nuestros, los derechos más básicos, el derecho al agua, el derecho a la vida, el derecho a poder transitar libremente, son los más básicos y que tenemos que seguir luchándolos todo el tiempo, ¿no? En tono burlón, el presidente lo que quiso fue pegarle al gobierno kirchnerista y de alguna manera se rió de las cancioncitas y habló de pintar banquitos rojos en vez de hacer realmente lo que hay que hacer, que es lo que supuestamente él dice que está haciendo su gobierno. No, sí, hay una política que tiene que venir de la mano de la construcción social que existe, que es visibilizar la violencia de género. Pero justamente si vos desmantelás los sectores justo que promueven, que apoyan, que protegen los derechos de las mujeres en los casos de violencia de género, sos cómplice de eso. El fin de semana pasado hubo elecciones en Santiago del Estero y allí se impuso Gerardo Zamora. Digo que se impuso Zamora y son en realidad sus intendentes. El oficialismo santiagueño que lidera el senador nacional Zamora obtuvo este domingo un aplastante triunfo en toda la provincia en las elecciones municipales, ya que ganó en los 26 distritos en donde se eligieron intendentes y concejales. Incluso Zamora ganó en La Banda, la segunda ciudad de importancia que históricamente le fue esquiva al zamorismo. En las principales ciudades de la provincia como Capital y La Banda, el oficialista Frente Cívico obtuvo resonantes triunfos y por primera vez en 23 años de hegemonía zamorista en la provincia pudo ganar una elección municipal en La Banda, algo que se había dado en elecciones provinciales y nacionales, pero nunca para el cargo de intendente municipal. Reitero, Zamora ganó en toda la provincia en las elecciones municipales de Santiago del Estero. Hacemos una nueva pausa. Cuando regresemos vamos a estar hablando del informe de la Cámara de Comercio, porque las ventas no repuntan en La Pampa. Ya venimos. Regresamos en CPE Noticias para hablar ahora de las tasas municipales.
La comuna entabló un acuerdo con Mercado Libre y ahora las tasas podrán pagarse con Mercado Pago. La Municipalidad de Santa Rosa habilitó desde esta semana el pago de tasas municipales a través de Mercado Pago. Se podrán saldar los periodos de julio y agosto. Desde este miércoles 5 de agosto y a través de la billetera virtual de Mercado Libre será más fácil y rápido abonar las tasas. Los contribuyentes que utilicen esta herramienta deberán dirigirse a la sección Servicios de la aplicación y buscar Municipalidad de Santa Rosa. Luego deberán ingresar el número de referencia que figura en el margen superior del boleto de pago o escanear el código de barras. El municipio de Santa Rosa incorporó una nueva herramienta de pago tras la firma de un convenio con Mercado Libre, la firma de Marcos Galperín. Vamos a hablar ahora del mercado, en realidad de la actividad comercial, porque no repuntan las ventas en la provincia de La Pampa. El 71% de los comerciantes de nuestra provincia admitió haber tenido una merma en el mes de mayo y junio, de acuerdo al informe elaborado por la CACIP. Hablamos del tema con el vicepresidente de la Cámara. Se trata de la encuesta que hacemos bimestralmente desde la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa, la que lamentablemente nos sigue arrojando resultados bastante similares en las últimas encuestas que hemos realizado bimestralmente. Si bien es una encuesta que nosotros la mandamos a todos nuestros asociados, no siempre participa la misma gente, pero los resultados lamentablemente siguen siendo de la retracción económica que está pasando. El 70%, más del 70% de los comerciantes o agentes económicos de la provincia lamentablemente han sufrido retracciones y en algunos casos bastante graves, ¿no?, que superan el 30%. En cuanto a los rubros que han consultado, en realidad es bastante genérico porque nosotros no solamente tenemos comercio, sino que tenemos también el sector de servicios gastronómicos, que lamentablemente un sector bastante golpeado también, y también tenemos alguna pequeña industria, pymes, fundamentalmente son pymes de la provincia de La Pampa. más allá de esta retracción de las ventas, ¿preguntaron, notaron alguna otra cosa? No, después se viene un poco acentuando la crisis económica de los actores económicos en lo que se refiere a la liquidez, ¿no? Los problemas de liquidez que antes eran imposibilidad de hacer frente a todos y que hoy siguen siendo imposibilidad de hacer frente a todos sus compromisos comerciales, hasta alguna cuestión de pago de sueldos en cuotas, ese tipo de cuestiones muy duras, que estamos sumamente preocupados. La mayor parte que han participado dice que vienen aguantando, lo cual es lógico por las pymes y lo que sucede como empresa pequeña o familiar en algún caso, en muchos de los casos, más que en algún caso, pero bueno, si este degradamiento económico sigue, realmente vemos un panorama bastante complejo. Los comerciantes que han participado de esta encuesta, ¿a qué le atribuyen, no, más allá de la situación económica, esta caída en las ventas? Este cambio de hábito que golpea mucho al interior fundamentalmente, que tiene que ver con lo que son compras digitales, compras online. Eso ya lo venimos viendo desde hace un tiempo bastante largo, que te diría de la pandemia para acá, y se viene agudizando. Nosotros continuamente estamos primero en contacto con todos los agentes económicos de la provincia y segundo tratando de dar respuesta, y en eso siempre hemos tenido una muy buena respuesta del lado de la provincia de La Pampa, del Banco de La Pampa, y también hemos hecho reuniones con los distintos bancos que tenemos en la provincia. Y la verdad que hemos tenido una buena respuesta. Lamentablemente son situaciones que ya se está analizando, particularmente casos de refinanciación, alargamientos de plazos, una reestructuración del pasivo de los agentes económicos de la provincia. Hablabas del panorama y la visión a futuro. ¿Qué dicen los comerciantes? ¿Qué se espera para lo que queda del año? Y lamentablemente tampoco tienen demasiadas perspectivas. Eso es otra de las preguntas que plasmamos en la encuesta, y la mayor parte opina o que va a empeorar o como máximo que se va a mantener de la misma manera. Nina Fernández es una de las organizadoras
del Club del Trueque, que volvió a funcionar en la ciudad de Santa Rosa, obviamente motivado por la crisis económica que afecta a santarroceños y santarroceñas. Van a tener un encuentro fijo en la Plaza de los Cubos, allí en el barrio Butaló, pero también están proyectando actividades en distintos puntos de la capital provincial. Aseveró Nina Fernández que la mayoría de los asistentes, de los participantes del trueque, intercambia comida. Sí, hubo buena convocatoria, se hicieron bastantes trueques, los vecinos quedaron bastante contentos y se arregló que todos los sábados se va a hacer acá en el barrio, en el Butaló, pero también se pidió que se hiciera en otros barrios, así que, bueno, de ahora en más vamos a hacer como un esquema y vamos a elegir plazas puntuales y vamos a mantenerlas durante todos los meses. Ahora, durante el mes de agosto, ya tenemos como una grilla, un cronograma. Por ejemplo, tenemos el Parque de Mitre, el Thomas Mason, en La Laguna. Vamos a ir haciendo los trueques, vamos a ir haciendo las juntadas ahí. Por ahí la gente que no se ha enterado aún y quiere por ahí ir a participar, ¿se tiene que comunicar en algún lado? ¿Puede caer a ese lugar? Miércoles 12, en la Plaza Martín Fierro, en Wilde, esquina Edison. Ahí nos vamos a juntar a las 4 de la tarde. Ese va a ser la primera convocatoria en otro lugar que no sea acá. El 9, el domingo, después del sábado acá, va a ser en el barrio Aeropuerto, en Castro y Magaldi. Y el 15 de agosto en la Plaza Tomás Mason, también todos los días va a ser a las 4 igual que acá. Y en La Laguna nos vamos a juntar del lado de la entrada de la San Martín o Roca, ahí. Y para contactarnos se pueden contactar a través de Facebook, el grupo se llama Club del Trueque y ahí pasamos el link para que se puedan anotar, para que puedan ingresar al grupo de WhatsApp. Bueno, como grupo, Nina, ¿qué expectativas tienen? ¿Creen que va a ser algo que va a seguir creciendo en la ciudad? Y ahora en muy poquito tiempo, porque pasó muy poco tiempo, no hace ni un mes que empezamos con esto y ya hay más de 1000 personas que la mayor cantidad de trueque o de canjes que se hacen es a través de las redes. Pero en la primera juntada que tuvimos el sábado se hizo mucho trueque y está bueno porque yo creo que de ahora en más se va a sumar más gente. Después del sábado el grupo, por lo menos de WhatsApp, subió a 500 personas. Ahora hay más. ¿Qué se puede intercambiar? ¿Qué se puede llevar? Lo que la mayoría de la gente trata de conseguir es comida. Pero desde ropa, artículos para la casa, herramientas, juguetes, servicios. Se acepta cualquier tipo de servicio por trueque, no hay ningún problema. El otro día en el encuentro pasado, por ahí la gente que decía estaba conforme. Sí, la mayoría de la gente estaba conforme porque habían conseguido cosas que de otra forma no podían conseguir. Había mucha gente que había podido conseguir mercadería y otra gente que por mercadería o por producción propia había podido conseguir ropa o zapatillas, cosas que por ahí en una tienda con el sueldo que hoy tenemos no alcanza. Y atención, vecinos y vecinas de Villa Germinal, información que tiene que ver con el área de electricidad de esta cooperativa popular. El miércoles hay corte programado de energía. Este miércoles entre las 8:30 de la mañana y las 11:30 de la mañana se va a producir un corte en el suministro de energía eléctrica en la zona comprendida por las calles Stieven, Callaqueo, Donati y Chaplin de Villa Germinal. En ese lapso, personal de la CPE va a realizar tareas de mantenimiento en la subestación transformadora ubicada en Fuertes y Francia. Los trabajos se van a suspender en caso de condiciones climáticas adversas. Hacemos la última pausa. Cuando regresemos, entrevista exclusiva con Martín Shapiro, abogado especialista en relaciones internacionales. Vamos a estar hablando de la crisis humanitaria en Marruecos y todo lo que ocurrió en Ceuta durante el fin de semana. Ya venimos. Último bloque de CPE Noticias. Momento, como todas las noches, de compartir lo más destacado del ámbito internacional.
¿Con qué comenzamos hoy? Con Europa, que atraviesa la ola de calor más profunda en su historia. Europa se calienta más que cualquier otro continente. En junio los europeos empezaron a comprobar con datos que las advertencias de los últimos años empiezan a cumplirse. Los incendios son cada vez mayores y más difíciles de controlar, y las últimas estimaciones admiten que en los últimos 10 días de junio, cuando se rompieron récords de temperatura en medio del continente, murieron cerca de 20.000 europeos, más que lo habitual en esos 10 días de años anteriores. Las autoridades sanitarias culpan al calor extremo. Nos vamos ahora a Ceuta. Investigan si la migración fue organizada por criminales. La Audiencia Nacional Española abrió diligencias previas sobre la entrada a nado de decenas de miles de personas en Ceuta desde Marruecos, ocurrida la semana pasada. El Tribunal Especial solicitó a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional que realice un informe para averiguar si se trató de una acción concentrada o dirigida por alguna organización o grupo criminal. El número de víctimas mortales que intentaron cruzar la frontera ya supera los 70. Nos vamos ahora a Indonesia. Se incendió un ferry, al menos 5 muertos. 5 personas murieron y otras 41 permanecen desaparecidas luego de que un ferry de pasajeros se incendiara este domingo frente a las costas de Java, en Indonesia. La embarcación transportaba a 271 personas y otras 225 pudieron ser rescatadas. El Mutiara Sentosa 2 había partido de Surabaya, la segunda ciudad más poblada del país, con destino a Makassar, en el sur de la isla de Sulawesi. Vamos ahora a hablar con Martín Shapiro, reconocido abogado especialista en relaciones internacionales. Solemos verlo en distintos canales de streaming, hablando de, justamente, información del ámbito internacional. En esta oportunidad hablamos de la crisis migratoria en Marruecos, de todo lo que ocurrió en Ceuta en los últimos días. Ya, como les decía, suman más de 70 los muertos. La entrevista que realizamos con Martín Shapiro. A ver, España es un país que recibe habitualmente inmigración, tiene algo así como el 20% de la población española nació fuera del país. En este momento es un porcentaje que hace 30 años era el 3%. Entonces, obviamente España es un país que ha vivido un gran cambio demográfico, sí. Pero incluso en ese marco en el cual es un país que recibe muchísima migración, hay que decirlo, la mayoría de América Latina, no de África ni del Medio Oriente, incluso siendo un país que recibe mucha migración, de ninguna manera está acostumbrada a tener flujos de decenas de miles de personas como el que se produjo en Ceuta la semana pasada, ¿no? Sí. En ese marco, la situación, hay que decirlo, se ha estabilizado un poco. Muchos de los que entraron volvieron, casi 50.000 personas. Sí. Se hablaba de un influjo de poco más de 60.000, con lo cual estamos esperando cifras para ver cuánta gente todavía permanece en una ciudad, es muy interesante, más de 60.000 personas, en una ciudad que tiene 83.000 habitantes permanentes, ¿no? Claro, claro. Claro. Con lo cual es una proporción brutal. Sí, pero bueno, esto es lo que sucedió, y a partir de lo que sucedió aparecen las lecturas. Bueno, hay una lectura que hace la derecha española que dice Pedro Sánchez hizo políticas de regularización de inmigrantes y esas políticas estimulan a otros a que vengan, y entonces culpan a Sánchez de este flujo. Sí. Es difícil explicar por qué un flujo tan extraordinario en 24 horas se hubiera producido un mes después de que venció la regularización, que además es una regularización que de ningún modo aplicaría a nuevos arribos, gente que tenía que estar el 1 de enero de 2026 en España, ¿no?, para poder calificar. Después hubo una sentencia del Tribunal Superior, daba unas condiciones un poco mejores, no permitía la expulsión expedita de las personas que llegaban a nado, entonces eso generó algún rumor de que las fronteras estaban abiertas, pero la verdad es que es muy difícil explicar el influjo en la frontera sin pensar que hubo por lo menos una aquiescencia importante de las autoridades marroquíes para que las personas lleguen a la frontera española. Es decir, que Marruecos abrió las puertas en gran parte para que las personas abandonen su territorio, moderó la represión, moderó el control, y ahí, bueno, aparecen las especulaciones. Creo que la especulación
más importante tiene que ver con la visita hace poco más de 10 días de Pedro Sánchez a Argelia, un país que está enemistado con Marruecos, y la firma de acuerdos en materia energética que permitirían que Argelia incremente el suministro de gas a España, y ese suministro no pasaría por Marruecos. Claro. Argelia y Marruecos, recordemos, tienen su frontera cerrada desde el 94, Claro. con lo cual cualquier acercamiento a Argelia genera problemas con Marruecos y viceversa. Claro. Y tenemos un antecedente. Sí. De vuelta, no hay ninguna prueba de que Marruecos haya hecho esto, es una especulación, pero me parece una especulación informada. Tenemos un antecedente que fue cuando España recibió en su territorio al líder del Frente Polisario. El Frente Polisario es un grupo que reclama la independencia de una región que Marruecos controla, que es el Sahara Occidental. Cuando España recibió al líder del Frente Polisario, hubo un influjo bastante menor, 8.000 personas en un solo día, pero una apertura claramente de la frontera de Ceuta por parte de Marruecos, que generó un problema migratorio, y hay que decirlo, eso pocos meses después significó algunos cambios en la política de España, que abandonó una postura neutral en este conflicto del Sahara Occidental y pasó a apoyar una iniciativa de Marruecos para resolver el conflicto. Entonces, me parece que hay por lo menos sospechas muy fundadas de que se puede haber instrumentalizado la inmigración para Marruecos ejercer cierto poder en términos políticos sobre las decisiones de política exterior española. En todo caso, si uno mira cuál ha sido la política de España hacia Marruecos, en la cual se ha curvado ante la, entre comillas, extorsión, no es una extorsión, porque la verdad es que ningún país tiene por qué hacer de gendarme de las fronteras para la política migratoria de otro, pero bueno, cuando Marruecos ha hecho uso de la cuestión migratoria como rueda de cambio, España ha respondido. Entonces, lo que vemos es una España que se acerca al rival de Marruecos, a su vecino, que es el principal sostén del movimiento independentista en el Sahara Occidental, y vemos esto, probablemente lo que esté probando Marruecos es una fórmula que ya le funcionó. En pantalla estamos viendo el pronóstico del tiempo para 6 localidades de nuestra provincia. Para mañana en Ralicó se espera un cielo parcialmente nublado, mínima 10, máxima 20 grados. En General Pico parcialmente nublado también, mínima 8 grados, máxima 19, parcialmente nublado también. En Catriló, mínima 6, máxima 19 grados. Nos vamos a General Hacha para mañana, mínima 7, máxima 18. Nublado en Victorica al noroeste pampeano, mínima 10, máxima 19. Cerramos con 25 de mayo. Para mañana, parcialmente nublado el cielo, mínima 8 grados, máxima 19. Y ahora el pronóstico del tiempo extendido para la ciudad de Santa Rosa para los próximos 6 días. Mañana martes, parcialmente nublado, mínima 7, máxima 19. Miércoles y jueves hay alta probabilidad de lluvias. El día miércoles mínima 10, máxima 16. El jueves mínima 5, máxima 11, baja la temperatura. El día viernes parcialmente nublado, mínima 2, máxima 14. El sábado parcialmente nublado también, mínima 3, máxima 12 grados. El domingo, atención, porque hay pronosticadas temperaturas bajo cero, mínima menos 1, máxima 10 por la tarde. Y hasta aquí la información, hasta aquí las noticias. Nos vamos a reencontrar nosotros mañana martes, como siempre, en este Canal 2 que es la televisión cooperativa. Que descansen.